el título de su artículo publicado recientemente indica que usted tiene mucha esperanza y casi la certeza de que Trump es el hombre que va a acabar con las dictaduras de las Américas. El título dice: la historia ha reservado para Donald Trump el fin de las dictaduras de las Américas. ¿En qué se basa, doctor Sánchez Berzaín, para tal afirmación? Esto es realidad objetiva, no es optimismo ni pesimismo. Es la simple descripción de los hechos en base a la observación de la realidad. Ha llegado como presidente electo número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Yo escribí ese artículo el domingo, hace unos días, cuando todavía no se conocía las designaciones que se han concretado hoy día. Y el planteamiento que hago en el artículo básicamente está en función de los dos temas centrales de la campaña que le permitieron ganar la elección a Trump. Uno, la economía, y el otro, la migración. En el tema de la migración, se ha convertido la presión migratoria y la migración forzada en un tema de política interna. Y Donald Trump ha ofrecido tomar acciones muy enérgicas para proteger, para dar seguridad, para restaurar condiciones de seguridad para el pueblo norteamericano. Y lo que anoto ahí es que evidentemente ese es un tema central, además de la economía, pero que ambos temas tienen que ser vistos no solamente en sus síntomas, sino en sus causas. El hecho de que hayan entrado millones de personas ilegalmente a los Estados Unidos, la presión de la frontera sur, son los síntomas de la existencia de un grupo delictivo transnacional de delincuencia organizada que se llama socialismo del siglo XXI y que a través de lo que es o se conoce hoy día como guerra híbrida ha convertido la migración forzada en un acto de agresión contra los Estados Unidos y contra las democracias de las Américas. Porque primero oprimen al pueblo, lo llevan a la miseria, lo persiguen, trafican con la salida de la gente forzadamente de los países. Estoy hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de la misma Bolivia, las 4 dictaduras. Dirigen esa gente hacia las fronteras de países con democracia, fundamentalmente Estados Unidos, pero también han sido atacados el Perú, Chile, Colombia, la Argentina. Ha surgido hace unos meses un conflicto entre Perú y Chile, porque en la frontera de ambos países habían miles de venezolanos que ninguno de los dos países quería. Entonces, el planteamiento que hago es que la inteligencia y la capacidad política de los Estados Unidos sabe que además de controlar los síntomas, controlar la frontera, deportar los delincuentes que han venido en medio de esa migración, buscar mecanismos para temperar este gran impacto que ha sufrido Estados Unidos, que es un impacto no solamente de seguridad, es también un impacto económico. Cuando llega la cantidad de migrantes que han llegado, mire usted en lo que se han convertido ciudades de Los Ángeles, Manhattan, en Nueva York y otras ciudades, donde llega una cantidad excesiva de gente y destroza prácticamente los sistemas de salud, de educación y la economía de los lugares. Entonces, las señales, hay que mirar la causa, y la causa está en las dictaduras. Las dictaduras los expulsan, las dictaduras los manipulan, las dictaduras los usan política y económicamente, porque cuando esos exiliados forzados llegan a un lugar donde pueden trabajar, mandan remesas que fortalecen a las dictaduras. Entonces, la señal es que para acabar de verdad con el problema migratorio hay que acabar con las dictaduras. Y para acabar la presión económica que eso supone sobre Estados Unidos, hay que acabar con las dictaduras. Porque el día que se acabe con la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, la gente que está en el exilio va a volver rápidamente a su país. Yo ahí formulo un argumento que dice, que además también es realidad objetiva, a la gente no le gusta salir de su casa, no le gusta salir de su país, no le gusta salir de su comunidad, lo hace a la fuerza y no lo hace por pobreza. La gente no migra por pobreza porque en tu casa, en tu ciudad, en tu comunidad, la pobreza es tolerable.
Lo hace porque los llevan a niveles de inseguridad absoluta, de miseria, de amenaza contra su vida, contra la de su familia, y porque ven que los hijos no tienen futuro. Lo hacen para salvar la vida. Así ha migrado y está migrando la gente de Cuba. Así han salido los 8 millones de venezolanos o más. Así han salido los cientos de miles de nicaragüenses y las decenas de miles de bolivianos. Entonces, el rato en que se termina el régimen criminal que oprime Cuba, Díaz-Canel, Castro y ese grupo criminal que se ha expandido en Venezuela con Maduro y con Diosdado Cabello y todo ese grupo criminal, y que se ha expandido en Nicaragua con Ortega Murillo y en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora, yo le aseguro que la gente no solo va a dejar de salir, va a regresar la gente a su país, porque a la gente le gusta vivir donde ha nacido, donde tiene su amistad, donde tiene su familia, de donde vienen. La migración es forzada y es manipulada por las dictaduras, y sostengo que la historia ha puesto en manos del presidente Trump 47 la solución de este problema, que se resuelve acabando con las dictaduras, porque él tiene la visión, tiene el equipo, y lo confirma la designación de lo que es el jefe de la CIA, de lo que es el secretario de Estado en la persona del senador Marco Rubio, de lo que es un conjunto de autoridades que no solo han observado y conocen el tema, son víctimas del problema. La familia de Marcos Rubio es una familia de exiliados cubanos que han tenido que escapar de la dictadura. Entonces, no puede haber un momento histórico más importante. Ahora, ¿cuánto puede pesar, doctor? Porque las dictaduras están sacando sus cálculos. Ninguno de ellos ha ofendido ni se ha manifestado estridente en contra de Trump. La dictadura de Nicaragua, en un comunicado, saludó al pueblo de Estados Unidos y no mencionó a Donald Trump. Ortega ya compareció públicamente y no se refirió a Trump. Díaz-Canel ha hecho también lo suyo en relación a no mencionar nada de Donald Trump. El único que ha hablado es Maduro, que dice que espera que con Donald Trump haya una relación mejor porque, bueno, tuvieron relaciones feas en el pasado y que hay que recomenzar esas relaciones tal cual fuera una pareja que se divorció. Y que bueno, pues podemos retomar el amor y olvidémonos de los pleitos y las jaladas de pelo y las molestias que tuvimos. Ese cálculo y ese manejo, ¿qué tanto puede, para decirlo de alguna manera, doctor Sánchez Berzaín, endulzar a Donald Trump y olvidarse de lo que viven nuestras naciones y de lo que han hecho esos tiranos ahí? Mire, uno de los temas centrales que hay que ver en esto es que se trata de una política exterior nueva de Estados Unidos para América Latina, que yo espero sea una política de Estado que con el pasar del tiempo se torne en una política bipartidista. Y la política bipartidista que tuvo Estados Unidos y que trajo mucho éxito, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, fue la que se formuló en la primera cumbre de las Américas el año 1994. Todo eso había sido preparado por el presidente Bush primero, que perdió la elección con Clinton. Pero en la transición le dijo que tenía ese proyecto y Clinton asumió el proyecto, pero además asumió el personal. Entonces se produjo la primera cumbre de las Américas y después una cantidad de cumbres de las Américas que hizo de la década de los 90 una década con una agenda de carácter interamericano de las Américas. Y esa agenda era primero democracia, después lucha contra el narcotráfico, que hoy día sería el crimen organizado. Tercero, respeto a los derechos humanos, libre mercado, respeto a la inversión y la búsqueda de la creación de un mercado común. Esa agenda produjo para las Américas la Carta Democrática Interamericana. Pero lamentablemente, el mismo día que se firmaba la Carta Democrática Interamericana, se produjo el atentado o los atentados contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, y después el presidente Bush II se apartó de esa política, abandonó América Latina en el momento en que aparecía el populismo que se convirtió en sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI de la mano de Chávez, con Castro, con Lula, y el resto es historia conocida. El siglo XXI es el siglo de la expansión de las dictaduras proclamadas antiimperialistas y que proclaman dos instrumentos fundamentales en la lucha contra el imperialismo, que es Estados Unidos: el narcotráfico y la migración forzada. Y además de eso manipulan el terrorismo, manipulan
la penetración, manipulan la toma de gobiernos y una cantidad de cuestiones que son absolutamente criminales. Y se han constituido, mire, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son las bases de Rusia, de China, de Irán, para amenazar a los Estados Unidos. En Nicaragua hay bases de inteligencia, todas las fuerzas sandinistas están prácticamente equipadas por los rusos. Cuba está probado que tiene antenas y que tiene radares con los que espía a Estados Unidos y además ha recibido barcos y submarinos de Rusia. Venezuela es toda una base. Bolivia ha firmado convenios con Irán y es la base del terrorismo en el cono sur. O sea, ¿qué más se necesita? Lo único que se tiene que hacer es poner sobre la mesa la información pública, además, que deben tenerla aumentada y corregida en términos de lo que es la inteligencia, y entender que para devolverle no solamente a Estados Unidos, sino a las democracias de las Américas, porque ya le digo, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, el propio Brasil, han sido igualmente amenazados por esa migración forzada y están siendo amenazados por el narcotráfico, que se manejan desde Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son narcoestados. Entonces, para devolver la seguridad a la región, con Estados Unidos en su principal interés, hay que cesar las dictaduras, hay que dejar de atender los síntomas. Está bien atender los síntomas, que el muro, que las leyes, perfecto, pero hay que atacar la causa. No podemos vivir con calmantes, hay que acabar con la enfermedad, y la enfermedad se llama las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque además esos pueblos están luchando. Y todo lo que se pide es que la comunidad internacional cumpla sus obligaciones internacionales para que los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua puedan recuperar su libertad y la democracia, y el momento histórico es el adecuado, el equipo es el adecuado y el planteamiento electoral del presidente Trump ha sido el adecuado. Va a haber un cambio de política exterior a una política exterior que, como toda política, priorice los principios y valores y el interés de Estados Unidos. El interés de Estados Unidos es su seguridad, su economía, el tema migratorio. Y sus principios y valores, esta es la democracia más grande del mundo, democracia, derechos humanos, libre mercado, derecho de propiedad y libertad. ¿Cuánto pesa, doctor, la figura de Putin en esta situación relacionada con las Américas y las dictaduras? Porque Putin es amigo de todos los dictadores y los paradictatoriales, y ellos se ufanan de ser amigos de Putin, y Putin es amigo de Trump. ¿Cómo pesaría eso al momento de reconfigurar esa relación hacia América Latina, y cuánto va a costarle a Marco Rubio manejar esto? No hay que caer en el simplismo, Luis. La geopolítica es más que eso. O sea, es más que una... No, le pregunto, doctor, perdóneme, doctor, le pregunto, ¿sabe por qué? Porque un argumento recurrente de la gente que dice, ¿verdad? ¿Y cómo se te ocurre que va a actuar en contra de Ortega si Ortega es protegido de Putin? Hay gente que hace esa fórmula demasiado simplista. Le pregunto para que usted tenga la oportunidad de ayudarnos a entender el fenómeno de una mejor manera. Sí, pero esa es la narrativa que expanden las dictaduras. Las dictaduras son amigas de las dictaduras. Rusia es una dictadura. China es una dictadura, Irán es una dictadura, Rusia es una dictadura de corte nacionalista, China es una dictadura comunista en el mundo capitalista globalizado, Irán es una dictadura teocrática, Corea del Norte, que ahora se ha incorporado a ese grupo porque está proveyendo soldados y armas a Rusia en la agresión contra Ucrania, y que es la amenaza contra Corea del Sur, que es el aliado de Estados Unidos, es una dictadura de carácter familiar. Entonces, frente a esa realidad, este tipo de narrativa es una narrativa que está seguramente elaborada por los servicios del G2 cubano para difundirla en diferentes medios y para que la gente tenga ese tipo de duda. El presidente de los Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos. Este país tiene intereses, y el interés de Estados Unidos es la seguridad de Estados Unidos y la seguridad regional. Y todo indica que lo que tiene que hacer el presidente Trump 47 es ayudar a los pueblos que están en resistencia civil activa. Cuba desde el 21 de julio de 2021 nunca ha dejado de protestar. Desde el 2018 Nicaragua sigue reclamando libertad.
Bolivia desde el 2014 con incidentes en el 2019, Venezuela desde hace más de 10 años. Entonces, esos pueblos necesitan el cumplimiento de los principios y las normas de derecho internacional que Estados Unidos ahora está en condición de liderar. Y cuando se trata de poner un comentario como ese, sí, pero Trump con Putin, no hay manera de que eso tenga un valor para hacer siquiera un comentario serio, porque la presencia rusa en estas dictaduras supone la violación de derechos humanos. Juntas las dictaduras tienen más de 3.000 presos políticos, hay tortura, hay crímenes de lesa humanidad y detentan el poder con terrorismo de Estado. ¿Qué relación de amistad puede interponerse frente a la obligación de cesar eso? Con otro advertido, que yo creo que Trump va a manejar adecuadamente la política energética de Estados Unidos, volviendo a la política que tenía en su anterior gobierno, donde el petróleo que produce Venezuela no va a importar, porque simplemente Estados Unidos no lo va a necesitar. Entonces las cosas están cambiando porque está cambiando el sentido estratégico y geopolítico. Y antes de que Trump llegue siquiera a la presidencia, que va a asumirla el próximo 20 de enero, falta un poco más de 2 meses, ya ha cambiado el mundo y ha cambiado la percepción de las cosas. Y no tenga duda de que en este camino es absolutamente probable, y yo diría seguro, que el 10 de enero va a jurar en Venezuela el presidente electo González Urrutia, y esa va a ser la principal señal para la caída del resto de las dictaduras, porque no pueden sobrevivir. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no tienen pueblo, tienen 90% de repudio, no tienen economía, están todas en quiebra, no tienen narrativa. ¿Quién les cree que eso es una revolución cuando son narcoestados y crimen organizado? Y lo peor es que no tienen opciones, porque ni China, ni Rusia, ni Irán los van a mantener. Los están usando, y además los pueblos están en resistencia civil permanente. En Cuba, en el último mes, el número de protestas han aumentado y han aumentado obviamente los presos políticos. En Venezuela, con todo el terrorismo de Estado que hay, la protesta sigue activa. En Bolivia, con los bloqueos y con todas las cosas que pasan, hay resistencia civil, la dictadura está siendo señalada. Y en Nicaragua, usted conoce, el pueblo nicaragüense nunca ha dejado de luchar, dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, y sigue luchando. Entonces, ¿usted cree que un presidente como Trump, en un segundo gobierno, con el conocimiento que tiene de quién es el enemigo, porque no estamos hablando de enemigos de los pueblos, estamos hablando de enemigos de Estados Unidos, los principales enemigos de Estados Unidos en la región, además confesos, porque se declaran antiimperialistas y dicen que hay que inundar Estados Unidos de droga para liquidar la juventud norteamericana, porque dirigen la migración forzada a Estados Unidos y crean los problemas que se conocen. Son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, las dictaduras del socialismo del siglo XXI dirigidas por Cuba. Y el momento en el que esto se acabe, yo creo que ha llegado, y por eso hablo del gran momento histórico que tiene la administración de Trump 47 para terminar con las dictaduras y hacer lo que se esperaba que sean las Américas a fines de la década del siglo pasado, a fines del siglo pasado, que toda América sea democrática. Porque cuando se empieza con las cumbres de las Américas, de los 35 países de las Américas, 64 eran democracias y había una sola dictadura, que era la de Cuba, que agonizaba. Hoy día tenemos 4 dictaduras, 4 gobiernos paradictatoriales y un montón de gobiernos democráticos asustados. Ese susto se va a terminar y se ha empezado a terminar con el anuncio de que Trump es el próximo presidente de Estados Unidos y con las designaciones que él está haciendo. La señal de Marcos Rubio es una señal extraordinaria para Estados Unidos, porque han puesto en la posición de jefe de la diplomacia de los Estados Unidos a una persona que, además de que tiene extraordinarias condiciones personales de preparación, senador, ha presidido comités de asuntos internacionales, de seguridad, etcétera, conoce la vivencia de lo que es ser víctima de una dictadura. Doctor Sánchez, para terminar, Marco Rubio le pidió muchas veces a la administración Biden que fuese mucho más enérgico y que no fuese blandengue, para decirlo de alguna manera, con los tiranos de las Américas. Usted ha hablado en reiteradas ocasiones de las sanciones inhabilitantes, que son las que realmente golpean
los nervios de las dictaduras para acabar con ellas. Teniendo a Rubio tan claro de la situación y teniendo también del otro lado a tipos que creen que son intocables y que pueden seguirle sacando la lengua a la democracia y burlándose de la democracia, ¿usted ve al presidente Trump llegando a los extremos que tenga que llevar cualquiera que sea en esto, incluso el armado, para acabar de una vez por todas con esta dictadura? Hay que quitarse la idea de la lucha armada porque no es necesaria. La gente que dice una invasión de los Estados Unidos, una operación como la que pasó en Panamá, esas son operaciones que están superadas por la historia, porque además no porque no se puedan hacer, sino porque son innecesarias. Para terminar con las dictaduras hay que aplicar el derecho internacional, que hoy día es mucho más completo que lo que era en el momento de la invasión a Panamá. Hoy día hay el Tribunal Penal Internacional, la Convención de Palermo, está vigente la Carta Democrática Interamericana. El TIAR nunca ha dejado de estar vigente. Hay que simplemente cumplir con eso y usted va a ver a los dictadores caer, además de las sanciones inhabilitantes, porque ahorita, por ejemplo, ¿de qué vive Cuba? Vive Cuba del apoyo que le da la Unión Soviética, la China le está cobrando, el apoyo que le da Rusia, perdón, la China le está cobrando, ya no le da apoyo, el Brasil le está entregando cantidades importantes de dinero, México está entregando, malversando fondos del pueblo mexicano desde la administración de López Obrador, y ahora lo repite la señora Sheinbaum, y Estados Unidos solo tiene que apretar los convenios que tiene con esos países para que Cuba se quede sin un peso. No puede México hacer lo que está haciendo con Cuba, siendo parte de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Han incumplido ese tratado cuanto han querido. Tenían que haber detenido a Maduro cuando él pisó suelo mexicano y lo han recibido como si fuera un dignatario de Estado. Entonces, hay instrumentos que son instrumentos de este siglo que pueden hacer muy fácil y muy rápido el empoderamiento de los pueblos que están luchando por su libertad y el cese de las dictaduras. Y si en algún momento hay que llegar a una operación de disuasión, será una operación interamericana, pero hay que dejar de pedirle a Estados Unidos el uso de la fuerza, porque es una cosa que no es necesaria y que no creo que vaya a pasar. Cuando uno llega a esos extremos, entonces es cuando la cosa se entorpece y los criminales asumen el rol de víctimas. No hay que darles el papel de víctimas. Los Castro, Díaz-Canel, Maduro, Cabello, Ortega, Murillo, Morales, Arce Catacora, tienen que ir a la cárcel y tienen que pagar por sus crímenes, por narcotráfico, por pedofilia, por tortura, por crímenes de lesa humanidad, por terrorismo de Estado. La manera de cesar una dictadura es modificar el sistema jurídico, pero además no dar lugar a la impunidad. Entonces, por eso es que yo hablo en el análisis que he brindado esta semana y que está todo a disposición de todos ustedes, que yo hablo de que la historia ha reservado para Trump 47 el momento de la caída y la terminación de las dictaduras en las Américas. Está todo en su lugar. Las dictaduras están en una etapa de miseria terminal. De nuevo, no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa, no tienen opciones. Los pueblos están empoderados y llega a la presidencia de Estados Unidos una persona que es Donald Trump y un conjunto, un equipo que sabe quién es el enemigo. El enemigo principal de los Estados Unidos en las Américas se llama Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el socialismo del siglo XXI. De nuevo, por proclama de los propios socialistas del siglo XXI que declaran donde pueden a Estados Unidos su enemigo. Así es. Y qué legado grandioso sería para Trump retirarse de la política y de la presidencia de los Estados Unidos, dejando a América Latina con las democracias restauradas. Doctor Carlos Sánchez Berzaín. Un apunte más, sí, Luis. No puede pasar otra cosa. Si usted se fija, esto es como un alud cuando se forma una bola de nieve que va creciendo. Usted sabe que en algún momento va a caer y va a explotar. Ese momento ha llegado. ¿Qué más puede pasar si no es esto? ¿Usted cree que la administración de Trump puede mantener relaciones normales con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con más de 3.000 presos políticos,
siendo estos narcoestados que están despachando permanentemente cocaína y fentanilo para matar a la juventud de los Estados Unidos, siendo los países y los gobiernos que están manejando la amenaza de lo que es la migración forzada. Imposible. No hay manera. Esto es lo que tiene que pasar porque así lo indican las circunstancias históricas. Ojalá y que sea más temprano que tarde. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Cuídese. Gracias, igualmente.